¿Qué es una mente libre? Una mente libre es una mente abierta a todo y al mismo tiempo es una mente que no está apegada a nada. La práctica diaria de atención plena te ayuda a empezar a vivir momentos donde tu mente es libre o que a veces llamamos instantes de lucidez, donde te llega esa idea que necesitas o encuentras la solución al problema que tienes. Entre más momentos de lucidez, de mente libre tengas en tu vida, más oportunidades hay de crear ideas o situaciones que te ayuden a alcanzar las metas que deseas. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, porque todo lo que eres y también lo que temes es simplemente un producto de tu mente. Mi nombre es Pele y hoy te traigo una técnica que con la práctica te ayuda a condicionar tu mente para que esté en sincronía con tus metas y el estilo de vida que deseas. En el video anterior hablé del concepto de una mente de diamante. Si no lo has visto, aquí arriba dejo el enlace para que le eches un vistazo y tengas un mejor marco sobre los temas que cubrimos en el canal. Pues la mente de diamante es el destino a alcanzar. Y para llegar a ese estado empezaremos con pequeños cambios. Cambios en ideas, cambios en creencias, cambios en tu forma de ver la realidad. Hasta el punto que empiezas a vivir tus días con un sentido de tranquilidad y plenitud, sin estar muy apegado a lo que está pasando a tu alrededor. Una analogía que siempre me ayuda a entender estos temas de mente libre y atención plena es en la historia de Harry Potter, que me imagino sabes de quién estoy hablando. La vez que Harry se ganó una poción que la llamaban suerte líquida, que al tomarla cualquier hazaña u objetivo que tuviera él estaba garantizado a tener éxito. Entonces cuando Harry la tomó, de repente le llegó a la cabeza una idea que era como una intuición y que le daba un buen presentimiento. Entonces en vez de seguir un plan que ya tenía, tomó acción sobre el presentimiento que sintió y empezaron a desarrollarse eventos que estaban fuera de su control, pero que al final le permitieron cumplir el objetivo que tenía. Pues es posible, con la práctica de atención plena, condicionar tu mente para generar ideas, obtener inspiración en qué es lo que debes hacer, qué libro debes leer, a dónde debes ir, a qué canal de YouTube debes suscribirte para eventualmente alcanzar el objetivo que quieres. Otra cosa que pasa es que practicando atención plena parece que vives más casualidades de lo normal. Casualidades, pero que yo llamo sincronicidades. Y esas sincronicidades siempre están de tu parte. Por ejemplo, una mañana tu alarma no suena y vas tarde para el trabajo. Perdiste el bus que siempre tomas, pero luego te enteras en las noticias o alguien te cuenta que esa ruta que perdiste en la mañana fue atacada por ladrones y el bus terminó cayéndose de un puente o algo así terrible. Luego, más tarde ese día, llamas a tu estación de radio local a pedir una canción y te dicen que eres la llamada ganadora del último reloj despertador que viene con comando de voz y aromatizador y luces de ambiente, mejor dicho. Entonces tú le cuentas esas cosas interesantes que te suceden a la gente de tu alrededor y ellos empiezan a decir que eres muy de buenas, que tienes suerte. Pero la verdad es que esa suerte la creaste tú. Porque he aquí el tip del día. Uno no nace con suerte, la suerte la crea uno mismo. ¿Cómo? Con el dominio de la mente, a través de la atención plena, a través de vivir en el presente, de tener una mente libre, libre de expectativas, libre de miedos, libre del qué dirán. Ahora, un detalle importante que voy a introducir con la historia del despertador para usar como introducción a la técnica de hoy es que hay miles de formas de cómo sentirse y actuar cuando tu despertador no suena y que cada una de esas formas lleva
a que las circunstancias de tu día sean diferentes. Y lo que queremos es que esa acción sea preferiblemente positiva, porque esa es la condición en la que la atención plena se cultiva y la suerte se genera. Ese es el secreto básicamente. Para tener suerte, debes tener una mente positiva. Entonces, la técnica de hoy es para empezar poco a poco a programar tu mente que tienda a ver las cosas por el lado positivo. En todo momento, ya sabes, siempre ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? Anota en un papel o en tu celular. Pon atención durante el día a por lo menos un momento que te cause una emoción negativa. Puede ser breve, como la irritación de ver que no hay leche para tu café. Y cuando sientas esa emoción que es incómoda, que no se siente bien, empieces un interrogatorio / monólogo en tu cabeza que siempre debe concluir con que tú sientes una emoción positiva, ya sea gratitud, ya sea calma, felicidad o simplemente que te relaje y haga que esa emoción incómoda desaparezca. Entonces el monólogo iría algo así. No hay leche en la nevera. ¿Por qué me fastidia que no haya leche en la nevera? Porque a mí no me gusta el café negro. ¿Por qué no hay leche en la nevera? Porque se me olvidó comprar. Porque se olvidó por el trabajo. Pero al menos tengo un trabajo que me provee el dinero para comprar leche. ¿Cómo puedo prevenir sentirme así? Voy a comprar una leche extra. Básicamente te estás interrogando a ti mismo para poder examinar esa emoción negativa, lo uno, y lo otro, para poder reemplazarla por una emoción positiva, al punto que de ahora en adelante, cuando no hay leche en la nevera, ya no estás alzando los brazos en el aire, sino que simplemente agregas leche a tu lista del mercado y continúas serenamente con tu día. Pero ese es el reto, que ese monólogo puede tomar cualquier dirección, pero la dirección que quieres es siempre de evocar una emoción positiva. Así que si tienes que inventarte cosas que generen una emoción positiva, debes hacerlo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una condición un poquitín crónica de agresividad al volante. Entonces, cuando me pasan en la autopista, me da como enojo. Inmediatamente tengo que decirme una historia que me provoque sentir genuinamente compasión por ese conductor. Y tengo que inventarme cosas como: pobre señor, se veía muy mal, su pareja se acaba de accidentar y parece que no va a sobrevivir. Le llamaron del trabajo y por eso pues tienen que correr para el hospital desesperado. Bueno, algo así. Un acontecimiento que perfectamente me puede pasar a mí y que me haría actuar de la misma manera por la carretera. U otra cosa que hago es completamente pensar en algo diferente que me dé risa. Pongo un canal de comedia o música que de verdad active mis emociones de alegría. Suena simple, pero no es tan fácil, yo sé. Pero sin embargo, con la práctica continua, de verdad empiezas a ver los resultados. Y con el tiempo, esta técnica se vuelve más sofisticada, al punto que ya no necesitas de un monólogo para que tu cerebro inmediatamente diluya esa emoción negativa, porque le has enseñado con la repetición a reemplazar el comportamiento. Y pues se ha hecho un hábito. Eso quiere decir que cada momento de irritación o estrés se convierte en una buena oportunidad para reprogramar tu cerebro a que transforme la emoción en una positiva y como consecuencia tener más suerte en tu vida. Pon esto en práctica desde mañana y déjame saber en los comentarios qué te dijiste a ti mismo en ese monólogo / interrogatorio para que surgieran emociones positivas. Eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí, por el trabajo diario que haces para transformar tu mente y tu vida. Nos vemos en el siguiente video.